Sociológico que hacemos en colaboración con la Asociación Profesional de Sociología de Castilla y León, SOFIL. Y bueno, pues se ha quedado un día muy bueno para hablar de malismo, quizá, no sé. Siguiendo esa canción de esos protomalistas que pudieron ser los hombres G, podríamos decir que el malismo se ha levantado de un salto mortal y algo le dice que va a pasárselo bien, porque vienen tiempos bastante malistas, por decirlo así. Es un placer recibir a Mauro Entrialgo. No sé si necesita demasiada presentación. Podríamos definirlo como humorista. Es un autor de cómic que tiene como alrededor de unas 50 obras publicadas, si no han subido en estos días. Ha escrito una película, obras de teatro, tuvo varios grupos de música, ha colaborado en distintos medios. Es una persona que, como buen humorista, creo que la figura del humorista es alguien que está permanentemente buscando y revelando caras de la realidad a las que no accedemos habitualmente mediante ese procedimiento tan potente que es el chiste. Y Mauro siempre ha sido un observador. Tiene un personaje que se llama Ángel se fija. Yo creo que eso habla bastante bien de su costumbre de acercarse a las cosas con una mirada particular. Tiene una concepción, creo que espartana, del trabajo, por todo esto que hemos dicho, y es habitual encontrar sus cómics en, todos los que crecimos un poco a la cultura en los años 80, 90, tenemos algún cómic suyo en casa, algunas recopilaciones de sus personajes más célebres, Herminio Bolaestra, Ángel se fija, Ter Rollo, La Patrulla Galáctica, en fin, innumerables personajes. Su obra ha ido cambiando lógicamente con el tiempo, y ahora nos presenta este ensayo llamado Malismo, un ensayo donde ya no te ríes, o si te ríes es por no llorar, y también vale la carcajada de llorar ya desesperada del que se ve un poco rodeado. Y creo que el libro funciona como una especie de inventario de esto que él ha acuñado como malismo, y sobre todo tiene la virtud de definir un sistema de pensamiento y de acción política y social, y creo que es importante definir las cosas, acotar, saber a qué nos estamos refiriendo y a partir de ahí ver qué se hace con el malismo. Mauro tiene una gran habilidad para poner etiquetas. Me ha fascinado siempre la etiqueta regre, que sería como un antónimo de progre, para toda esa especie de esfera contrarreformista que está por todas partes, o llamar al alcalde de Madrid Atásquez en un gran homenaje a los personajes de Bruguera, pienso, esos personajes que no sabían muy bien por dónde se andaban. Así que un placer recibirte, Mauro. Buenas tardes. Hola, muy buenas. Gracias a todas y todos por venir. Y no sé, cuando veo estas presentaciones tan largas me parece como que soy muy viejo, ¿no? Porque me he dado tiempo a hacer todo eso. Sí, bueno, creo que es más larga tu obra que la presentación. Yo procuro hacer presentaciones breves para que el invitado no se aburra, pero creo que quizá podríamos comenzar la conversación agotando ese campo del malismo. ¿Qué defines como malismo? Pues definiéndolo brevemente, a lo que yo el malismo es a una estrategia de comunicación, es decir, de propaganda, en la que una persona confiesa acciones malvadas o deseos malvados con la finalidad bastante antiintuitiva de conseguir un beneficio, que parece una locura, pero que sin embargo nos rodea en todos los sectores de la vida, desde la publicidad, en la televisión, en Occidente, la televisión, la política, en los nombres de los bares, está presente por todos los lados, ¿no? El libro, como decía, es una especie de acotar esa especie de marco mental donde lo que hace unos años se tomaba como ridículo se ha convertido en aceptable, y a partir de ese escalón lo inadmisible ya está como moldeando de esa manera destructiva, o queriendo moldear un poco todo. Recuerdo una historieta tuya donde
donde un personaje, estaban compartiendo piso unos luchadores de lucha libre y tal, y había uno que decía que él no quería compartir las cosas de la nevera, que él quería una balda para él solo, porque no quería compartir las cosas con los demás o mezclarlas, y entonces alguien le decía, es que eres un rata. Decía, no, es que he estado en Londres y he aprendido a cómo se organizan bien las cosas. ¿Verdad que no soy un rata, sino que soy organizado? Y otro le decía, yo lo que creo es que has aprendido a ser un rata en Londres. Y he hecho una especie de sondeo con nula capacidad, nulo valor científico entre gente que comparte piso, y efectivamente ya no se dejan las cosas comunes en la nevera. Sí, es que en resumen todo esto es que aquí nos llegan todas las cosas 20 años más tarde, pero siempre acabamos aceptándolas, y cosas que nos parecían ridículas hace 20 años están ya plenamente enganchadas aquí. Y las primeras apariciones de Trump en la realidad española eran para reírnos de él y decir, ah, qué idiotas son los americanos, aquí no pasaría eso nunca. Y ahora está pasando completamente, y dentro de poquito pues igual nos toca un Trump gobernándonos, ¿no? O una Trump. O una Trump también. Creo que el libro también atestigua muy bien esa escalada, ¿no? Esa escalada de cómo algo que parecía insignificante se acaba convirtiendo en lo predominante, ¿no? Sí, es que he querido hacer, además de para intentar demostrar que esto que he llamado malismo existe, poniendo muchos ejemplos, también he intentado poner ejemplos y casos que todos hemos visto a lo largo de los últimos 20 años, y no poner ejemplos muy raros y de sitios en los que no sabíamos porque sean más gracioso o porque sean más excéntricos, sino ejemplos que hemos visto en las noticias, los hemos vivido, pero que por la rapidez a la que van los medios de comunicación o por lo que sea, no nos hemos fijado lo suficiente, y cuando se ponen todos en orden, de repente nos damos cuenta de las barbaridades que nos hemos tragado, y sobre todo de esto que hablo en otra parte del libro, que es que con esta dieta de barbaridades que hemos recibido en los últimos tiempos, el malismo, para que produzca el mismo efecto en nosotros, tiene que ser cada vez mayor. Y entonces, porque hemos desarrollado una tolerancia terrible, y entonces cosas como el que se jodan de Andrea Fabra, con el que empiezo el prólogo del libro, que en su momento fue contestado y tuvo amplia repercusión en los medios, porque como un personaje que estaba en el Congreso se atrevía a decir eso desde allí, como por ejemplo ese pequeño malismo, que además era espontáneo, por eso lo llamo yo protomalismo, porque no estaba pensado para buscar relevancia, sino que le salió como le salió. Ese hoy en día no tendría ninguna repercusión de ningún tipo, bueno, y no tiene, porque estoy seguro que en la última reunión que ha habido en el Congreso han dicho varios que se jodan, y eso no sale en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación ya necesitan, para ser activados, una barbaridad cada vez mayor, ¿no? Porque si en un medio de comunicación sale hoy alguien diciendo es que en el Congreso no ha dicho que se jodan, pues ya, como todos los días, ¿no? Tienen que decir ya barbaridades. Sí, o esto de I+, ¿no? El sistema de I+, ¿no? También funciona. No es, el que se juega en no es tan sofisticado como el de Margarita, de si no tienen pan que coman pasteles, pero es verdad que a ella le costó la cabeza, y de momento estos están un poco... Sí, pero que te he comentado yo que el de María Antonieta no se sabe si es que era tan mala que se atrevió a decir eso, o tan idiota que igual lo decía sin mala intención. Dijo, si no hay pan, yo cuando voy a una pastelería pues me pillo los pasteles. ¿Por qué no hacen eso los demás, no? Seguramente las cocinas de Palacio trabajaban muy bien la repostería, han tenido fama siempre en Francia. Sí, no tenía que ir a una pastelería precisamente. Tenía que ir a la sección de pastelería de su cocina. De su cocina industrial. El libro empieza así, realmente. Empieza con esa especie de escalada en 10 años del que se jodan de Andrea Fabra en el Congreso ante las medidas más restrictivas, socialmente más restrictivas, impulsadas por Rajoy, a esa foto construida de Begoña Villacís haciendo como
bueno, comandando la operación de derribo de unas chabolas al lado de la M30 de Madrid. Sí, eso como es difícil de marcar hitos concretos para que veamos cómo ha cambiado la cosa, decidí poner el de Begoña Villacís, porque del primer protomalismo de Fabra, que lo dice espontáneamente y que luego la repercusión que tiene, todavía no se ha aceptado del todo y no sirve para que se haga popular, pero ella ni siquiera lo había buscado. Los compañeros de partido le acaban dando al final de año un premio Tócate los cojones llamado Emilio Castelar a la elocuencia o algo así, o a quien. Pero fue muy penalizado en los medios de comunicación, hubo recogidas de firmas, y de ahí 10 años justos pasamos a esto de las fotos de Begoña Villacís derribando chabolas, que claramente no era alguien que pasaba por ahí, una chavala con un móvil y hizo una foto y le pilló en Orsay ahí rompiendo chabolas. No, su equipo de comunicación decidió que hacer fotos de ella vestidita de pija, con todo ropa de marca, destruyendo y tirando objetos personales desfavorecidos por los suelos, resultaba positivo para su imagen, porque así se relanzaría. En ese momento ya dices, aquí ha pasado algo. En la época de Franco, en cualquier régimen, en cualquier época, siempre se han destruido las chabolas improvisadas. Lo que pasa es que en el nodo no salía Franco tirando las chabolas, no se atrevía. Lo que hacían era las justificaciones clásicas del mal, era decir, disimularlo todo, y a los 4 que les daban casas de protección, les daba, en el nodo salía Franco dándole las llaves, o el ministro correspondiente, pero no salía en ningún momento la Guardia Civil destruyendo las chabolas. Y de hecho había unas reglas para destruir las chabolas que todos conocemos, que si no tenían techo se podían quitar, si no, no, dependiendo. Y de repente hemos pasado a esa cosa malista, que ella misma no solo se hace las fotos, sino que las difunde ella en sus redes sociales, orgullosa de haber destruido. Por cierto, un detalle clave de este acto malista, que precedió a muchos otros super chungos, es que cuando le preguntan alguna vez, por cierto, luego, el malismo también tiene mucho que ver con los periodistas, que a veces no preguntan lo que hay que preguntar, pero en esta ocasión sí que le preguntaron. Le dice, ¿alguna de las 500 no sé cuántas personas a las que se les ha roto las viviendas precarias han tenido una vivienda o alguna solución de vivienda que hayan aportado las instituciones? Y dice, es un dato en el que no, ninguna, pero las razones son un dato en los que no voy a entrar ahora. No vas a entrar ahora. O sea, si es lo más importante de todo, ¿dónde están viviendo esas personas que les han roto las casas? Pero no, para ella lo importante era, bueno, luego lo disimuló diciendo que era una acción contra la ocupación. Pero ¿qué ocupación? Eso siempre entra, sí. Ahora mismo entra cualquier cosa de ocupación, incluso si son unas casetas en la Plaza Mayor, también entra, ¿no? Como hay un periódico que ha titulado estos días también, sí. Pero eso, que a partir de entonces ya te das cuenta, dices, sí que ha cambiado. O sea, en 10 años ha habido distintas modulaciones, pero ya llega un momento que... Hay un ejemplo muy claro y en el libro sobre esa escalada, que son los nombres de los barcos de competición de la familia real. En general, los nombres de todo, o sea, porque los nombres de los bares, estuve recogiendo nombres que me encontraba de bares malistas durante 3 años, y bueno, hice una lista que he tenido que quitar algunos, no los he puesto todos en el libro porque serían el Bribón, el Sinvergüenza, el Embaucador. El Embaucador me fascina, porque ¿por qué vas a ir a un bar que se llama el Embaucador? Si te engañan en la cuenta, te he embaucado, has venido aquí, ¿qué quieres, no? La Peligrosa, la Sin Sustancia, la Sin Sorga, el Subnormal, bueno, el Subnormal me lo he inventado, pero sí que hay un malditos bastardos que dices, no, bueno, alude a la película. No, es que luego en Madrid hay un hostel bastardo. Dices, tío, esto no alude a nada, que es, a ver quién es más malo. Y respecto a los barcos de la familia real, pues yo cuento que el primero se llamaba, todavía en una época premalista, pero por lo menos el rey ya confesaba su principal interés en la vida, y entonces al barco lo llamaba Fortuna. Luego ya esto avanzó, y ¿cómo había conseguido esa fortuna? Pues le llama el Bribón. Y luego ya su hija, que ya es el culmen, su hija en su barco se llama
dice un poco el ambiente que hay en esa familia que se llama Alibaba. Alibaba, pero vamos a ver, que es una hija del puto rey. ¿Cómo tú pones Alibaba a tu barco? ¿No? Es una locura. Quizá por precisión, por un ejercicio de precisión, ¿no? Hay muchos ejemplos de estos de los garitos que bueno son impresionantes. Aquí yo creo que en Salamanca no tenemos tanto. Hay uno que se llama Capitán Haddock, que era un personaje que decía muchos tacos, Bueno, pero sí. no entra ahí, no entra. Por eso decía que igual el de Malditos Bastardos, dices, igual es una alusión a la película, es súper fan de Tarantino, ¿no? Sí. Pero... Capitán Haddock, de hecho, tiene ya una larga historia, no es de la etapa malista. Y además Capitán Haddock, bueno, era un buenazo. Era un buenazo. Era un poco al trinqui y Le daba bastante. Hay una base sobre la que yo creo que has construido mucha parte de tu trabajo como viñetista y tal, que es mostrar un poco el desenmascaramiento, esos personajes que aparentan una cosa y hacen otra, ¿no? Ha sido un poco en algún momento una especie de látigo de las apariencias chorras, ¿no? De cómo la gente hace ver lo que no es. Pero ahora ya ha pasado la historia eso, quiero decir. Ahora ya el que actúa mal no lo esconde. No, pero esconde otras cosas. Sí que es verdad, pero no yo, sino muchos humoristas gráficos el humorismo gráfico se dedica a señalar. Es decir, esto que ya estáis viéndolo, igual no lo habéis visto desde este punto de vista, pero si lo miras desde este punto de vista te das cuenta que es un engaño. Sí que es cierto que antes de esto que yo llamo malismo, la gente fingía cosas, los personajes públicos, para parecer más buenos de lo que eran, o por lo menos para no parecer tan malos. Ahora que ya se confiesan las maldades, es cierto que pierde un poco de sentido lo de descubrirlos. Pero por lo menos sí que descubro que es una estrategia, claro, que no es que les sale natural, que muchas veces esa estrategia es impostada. Que, por ejemplo, los columnistas de extremo centro que se dedican a decir barbaridades para tener mayor repercusión y mayor relevancia en los medios, o porque les aplauden los suyos, o porque nos indignamos y les damos nosotros relevancia haciendo pantallazos de sus chorradas y moviéndolas por ahí, que es lo que están deseando para que luego ser contratados como tertulianos en las televisiones o que les den su propio programa. ¿Dónde está el dinero, no? Que es donde está el dinero, o en cursos de universidades o de estos que dan pasta a los de fuera y a los que están en la universidad no, pues que en estas chorradas que dicen muchas veces no te las crees, o sea, son trampas seguras. Después del libro leí pues uno que decía que le habían pillado uno follándose una cabra, y entonces el comentario de él en su columna era que tampoco estaba tan mal follar cabras. Y dices, ¿de verdad quieres que nos metamos en el debate si está bien o mal follar cabras? Tú lo estás diciendo porque lo que quieres es relevancia, porque todo el mundo ha dicho que está mal follar cabras, y entonces tú dices que está bien para que discutamos. Pero es que no me apetece meterme en ese berenjenal, es que es un debate que no lleva a ningún lado. Tú lo sacas solo, y yo no me creo que se folle cabras. Mucha gente decía, oye, pues este tío dice que no está mal, es que lo habrá probado. Pues no, es irrelevante, no me creo. Está impostando eso con un objetivo de ser más relevante de lo que es en realidad. Es un poco el clickbait pero llevado a su máxima expresión directamente. Es como echarle gasolina a la máquina. Sí, es que hay como dos formas de clickbait, tanto del real como metafórico entre personas. Que una es el malismo, yo digo una cosa que he hecho mal, que a veces es cierta, a veces no, que sabes que extrañamente va a ser recibida por la gente como, fíjate, dice la verdad. Cuando dices que has hecho algo mal, te dicen que dices la verdad. Cuando dices que has hecho algo bien, eres sospechoso, porque nadie se cree que has hecho algo bien, ¿no? Pero bueno, hay el mecanismo de decir maldades, y luego en el clickbait hay el mecanismo de decir una estupidez tan grande que de repente tapes cualquier otra cosa que has hecho, ¿no? O sea, Ayuso, ahora no me acuerdo qué dijo el otro día, pues, por ejemplo, suben los delitos o por lo menos hechos reprobables que le han pillado a su hermano, a su novio, a no sé quién, a sus padres, pues de repente dice que va a prohibir el CBD porque el CBD es droga.
Entonces expertos en drogas le dicen el CBD no es exactamente droga, es una sustancia que no sé qué, pero no tiene el principio activo del THC. Ya habéis caído, estáis hablando sobre el CBD y sobre si es una droga o no es una droga, o si las drogas son convenientes. Ya no estáis hablando de lo que ella no quiere que se hable, ¿no? Y son los dos lados del clickbait, ¿no? La chorrada y la maldad. Aguirre y Ayuso, por ejemplo, que son dos personajes ideológicamente muy parecidos y con maneras muy parecidas. Sin embargo, Aguirre ahora se está intentando hacer malista, pero le queda mal, porque tradicionalmente ella siempre pertenece a la escuela anterior, a la de tapar el mal con disculpas tradicionales, como yo no es una fruta podrida la que hay en el cesto de mi gobierno, luego le pillan a otro sitio, bueno, hay alguna rana hay, bueno, yo no me enteré de nada. No se atreve a lo que hace Ayuso de directamente pillan a su hermano, sí es completamente legal, pillar comisiones no que completamente legal, es perfectamente inmoral. Otra cosa es que podamos discutir si en el pequeño reino de taifas que has montado vale hacer eso, de que tus familiares puedan cobrar comisiones de tratos con el gobierno, pero hace 10 años ningún político se atrevería a confesar que eso había sucedido, ¿no? Y a Aguirre le pasa eso, que todavía se dedica a las justificaciones antiguas. Ahora ya empezó a sacar algo de... Pues el otro día, no sé, movió un bulo de las presas de Franco y tal, que lo de Valencia ha pasado, según los ultraderechistas. Bueno, han sacado ahí batería de disculpas, pero una es la de que las presas de Franco se han derruido y tal, estas chorradas. Pero sin embargo Aguirre sí que usaba lo del clickbait de decir una chorrada, como por ejemplo, es que España tiene en los 3000 años de historia de España, y entonces todos empezaban, pero ¿cómo que 3000 años? ¿Pero qué me están diciendo? No, porque los romanos, ¿pero qué romanos? O sea, 1000 años antes de Cristo no había romanos, ¿cómo que hace 3000 años? ¿Cómo va a existir España? Y todo el mundo hablando, bueno, yo España creo que de que los reyes católicos, no, en realidad eso eran reinos, y todo el mundo hablando de eso, en vez de que habían pillado a López Viejo mangando otra vez, ¿no? No sé. Sí, ponen un poco el tronco y luego surgen las ramas, parece que espontáneamente, pero no espontáneamente tampoco. Y con eso vamos a ir a... Pero claro, sigue existiendo el de las chorradas, sí. Lo de los bulos, y el malismo es el último mecanismo que se ha sumado a pero que es muy importante. Bueno, último en los últimos 15 años, ¿no? El otro día se me ocurrió que Twitter se está convirtiendo un poco como en el Somme, ¿no? Como la batalla, el Somme de la guerra cultural, un poco porque... Eso no va ni para un lado ni para otro. Y porque es un poco trinchera, lodo, es como... Bueno, no sé si es una metáfora muy adecuada, pero en todo caso tú estás... Bueno, y hay fango también. Hay mucho. Tú estás ahí muy activo y muy... al choque, ¿no? Es decir, estás muy pendiente de... Pero no choco, no estoy en primera línea, aunque lo parezca. No, porque... Quiero decir, ¿cómo manejas tu presencia en Twitter? Hoy creo que he visto una imagen de Elon Musk haciendo la X en un escenario. Como saltando Hoy eso también no he estado muy... Pues lo he visto así y estaba como haciendo la X, un poco casi reclamando su parte parte en la victoria, ¿no? Entiendo, yo he montado gran parte de claro, esto. Acordaros que se llama X, mirad mi cuerpo, no es Twitter ya. Pues... bueno, es que Twitter es un lodazal asqueroso, la verdad, ¿no? Hay que tener una serie de protocolos para no mancharse demasiado. Y yo, como llevo tanto tiempo, pues a mí sí que lo he usado para sacar ideas para cómics. Bueno, de este libro sí que fui apuntando muchos ejemplos, los sacaba de Twitter, que luego los comprobaba en los medios de comunicación y tal. Pero yo digo, es que para que tu casa no huela mal, tienes que sacar la basura todos los días, eso es así. O por lo menos la de orgánico, ¿no? Y yo todos los días en Twitter oculto y bloqueo. Entonces, si alguien me dice, con una serie de normas que me he autoimpuesto, si uno insulta, a la primera oculto su respuesta y bloqueo. ¿Por qué lo oculto? Porque si no la ocultas, otra gente va a responder a esa pregunta, a ese insulto, igual incluso queriéndote ayudar. Pero ahí se forman unas trincheras y empiezan a discutir. Si la oculto y bloqueo, eso no ha existido. Entonces yo todos los días oculto y bloqueo, insulto. Tengo varias reglas.
Respuesta a lo que yo llamo segunda del plural sectaria. Tú dices, me gustan los chupachuses. Es que sois unos hijos de puta, pero ¿quiénes? Los que no gustan los chupachuses, ¿quiénes? ¿Por qué me hablas en segunda del plural? Sino porque para meterte ahí en una trinchera, ¿no? Segunda del plural va a saco la basura. Y tengo unas cuantas de esas y entonces funciona bastante bien. Hay gente que me dice, pero si has dicho no sé qué y no te ha venido nadie a insultar, porque todos los días hago esto. Pero claro, es un currazo, es un trabajo y no recomiendo a nadie que se apunte ahora a Twitter a estas alturas porque a lo primero que digas lo que digas, sea de costumbres, de gustos, de sociedad. Bueno, si eres feminista, olvídate, porque van a ir a por ti desde el primer momento. Bueno, ya solo por ser tía van a ir a por ti. Y bueno, me hace gracia en Blue Sky, que sabéis que es una red alternativa, tal, la que puso el que antiguo tenía Twitter, que de repente el otro día estaba leyendo opiniones, da igual de qué, creo que era de una película, y alguien decía, pues me gusta este, otro no, otro, pues a mí me interesa, y leí como 10 tweets y notaba algo raro, o sea, 10 tweets, y digo, nadie insultaba a nadie en 10 tweets, ¿qué pasa aquí? O sea, en Twitter, al cuarto alguien te está diciendo algo, aunque porque hayas dicho que te gusta una peli o que no te gusta un libro, da igual lo que digas, que te van a insultar, ¿no? Sí, además no por tu opinión siquiera, sino casi por expresarla. Es una especie de como yo creo que Twitter paga gente para que mantenga vivo el espíritu de Twitter, o por lo menos el actual espíritu de Twitter. Yo creo que no le hace falta porque mucha gente paga, muchos. No sé si los que estáis en Twitter habréis visto estas cuentas indias que entraron con lo de la Dana, que directamente están contratadas claramente por el PP, porque no es tampoco ultraderecha, pero para enfangarlo todo más. Pero es más fácil coger unas cuentas que ya existen en un criadero de estos de cuentas indias y coges y dices, mira, 20.000 opinando sobre la Dana, para que en vez de hablar en contra de Amazon, hablen de cualquier cosa. ¿Y qué pasa? Que si quieres quieres las cuentas que no tengan nombre indio, valen más. Pero al que las ha contratado se las suda. Luego ves a cualquiera de estos indios que están hablando Jamal Molhoel, pues esto la culpa la tuvo el que dijo, y empiezan a enfangar muchas veces con español malo, no porque sean indios de verdad, aunque las granjas estén ahí, sino porque están hechos con IA. Entonces hay muchas veces que no se entienden las frases que sueltan. Y luego si vas a cada uno de estos y ves los tweets anteriores, ves que igual hace un mes estaban promocionando pornografía y hace 3 meses estaban promocionando criptomonedas. Dices, claro, se venden al mejor postor. Dices, dame 20.000 para intentar vender esta criptomoneda. Ahora mi página web. Ahora de repente nos han llamado de España que hablemos de la Dana para ensuciar todos los comentarios. O sea, claramente se compran y venden cuentas. Y a MUX, cuanto más bronca haya, mejor le viene, porque hay más interacción, más movimiento y más gente queriéndose comprar cuentas con tic azul para que sus tweets insultando tengan mayor relevancia que los de al lado, ¿no? Yo creo que este espacio que le hemos dedicado a Twitter, gratuito por cierto, que no se lo estamos cobrando, sí que es relevante, porque al final, como tú decías, las cosas acaban llegando al cabo de 10, 20 años, pero ahora llegan de una manera como más inmediata. Y si estamos viendo que hubo todo este caso de la compra de cuentas estas en Facebook también, todo el tema, no recuerdo cómo se llamaba ahora ¿cómo se llamaba esto? Cambridge Analytica. Exactamente. Es decir, tienen una trascendencia real al final sobre los votos y sobre la conversación y la creación del marco mental en el y que también aquí nos reíamos del Brexit, pero ¿cómo les han podido engañar? Hombre, aquí ahora te venden un Brexit a la primera de cambio, hombre. Claro, sí. Entonces, parecen burbujas que no tocan la realidad, porque dices, bueno, pero yo no estoy en Twitter, a mí no me afecta esto, pero al final cae, ¿no? Es como una especie de lluvia ácida que acaba calando. Con esto del malismo que yo digo, que es imbatible el mecanismo, porque si lo aplaudes, lo estás aplaudiendo, y si lo señalas diciendo, este ha dicho esto, también le estás dando relevancia. Hay gente que me dice, pues ignorarlo. Vale, ignorarlo tampoco da resultado, como no sé si hubo un consenso
o qué sucedió, pero al Vise, con todas las que montaba en las redes sociales, en su Telegram y tal, se lo estuvo ignorando en los medios de comunicación, que a mí me parecía muy bien, y yo intentaba ignorarlo lo más posible y no darle bola. Pero eso estaba creciendo. Y luego ya cuando llegan y le botan 800.000 pavos, porque chicas creo que ahora menos, de repente ya los medios de comunicación tienen que contar la realidad. Pero y hay gente que conozco incluso que se dedican al periodismo, que me han confesado que se enteraron quién era el Vise cuando los resultados de las europeas. Y eso es porque intentan mantenerse al margen del fango, pero en ese fango se crean mohos como él y líquenes. Había esa cosa que se decía en los antiguos foros y en los canales de noticias donde tú has, creo que iniciado esa presencia en internet, en aquello del Usenet y todas estas cosas. Incluso antes en las BBS. En las BBS, ¿no? Que era un sistema de intercambio de archivos, más o menos. Con una llamada de teléfono a un ordenador central en el que estaban las carpetas, entonces tú ponías ahí tus mensajes y tus archivos, pero ese ordenador central, había algunas BBS que solo se podían conectar 4 personas a la vez. Entonces tú ponías ahí lo que fuera, te ibas y luego otro te había dejado la respuesta, ¿no? Pues había ese dicho de no alimentes al troll, claro. Que era como cuando alguien entraba a fastidiar a propósito una conversación, si se le ignoraba, daba resultado. Ahora es cada vez más complicado, ¿no? O sea, no se sabe ya qué hacer. Es complicadísimo y además... pero sí, o sea, yo creo que el origen del malismo puede... No me meto en el libro, lo suelo decir varias veces, ni en orígenes claros de dónde viene esto, que aplaudamos a lo malote, ni en cómo combatirlo. Pero parece claro que una de las antecedentes y campo de pruebas donde se testó esto del malismo fue en las redes sociales y en los comportamientos trolls en blogs y otros sitios, que de repente alguien que hacía algo igual solo para divertirse o para hacer chorra, se dieron cuenta desde fuera que esos anónimos que se comportaban como trolls al final tenían más beneficios que penalizaciones, ¿no? Y entonces eso saltó a gente con nombres propios que en la vida real empezaron a hacer mecanismos de troll para conseguir lo que quisieran. Sí, parece obvio que es uno de los que es uno de los precedentes y que el Don'Fit de troll no funcionó muy bien. Claro. Es una especie de esa mezcla de la esfera de internet y la de la vida, que en algún momento hemos pensado que eran cosas distintas, pero seguramente ya no. Cada vez menos, cada vez es más lo mismo. Y de hecho, pues, yo qué sé, está tan integrado internet en la vida que, yo qué sé, el otro día estaban quejándose de todavía los servicios que faltan en Valencia, que los transportes, las comunicaciones, la alimentación, pero decían, y decía uno, pero yo es que no tengo aquí, no capto wifi, y no tengo ni 5G ni wifi, y había gente que se reía así, hombre, qué chorradas, ¿no? Primero lo importante, hombre, es que es muy importante, porque por ejemplo, para pedir las ayudas que necesitan inmediatamente, necesitan rellenar unos formularios a los cuales solo pueden acceder por internet, con lo que internet es parte de la vida. Aquel que tenga internet y pueda acceder por satélite a rellenar ese formulario va a tener rápidamente solucionados otros problemas que el que no tenga no va a conseguir, ¿no? Bueno, el libro está como muy bien estructurado en capítulos temáticos, donde se habla del malismo comercial, el malismo político. Ha sido como dividiendo un poco por temas y asuntos todos los aspectos del malismo que has querido reflejar. Hay uno que es, a mí me ha resultado especialmente divertido eso que llamas las facha wars, ¿no? Las guerras internas entre distintos grupos, como por ejemplo pues todo lo relacionado con las vacunas cuando la pandemia, Federico Jiménez de los Santos y Abascal. Es decir, esa agresividad no solo es hacia el opuesto ideológico, sino también a una especie de lucha por el poder interno. Y sí, y además como aquellos que no respetan absolutamente nada y que pueden decir una cosa un día y al otro la contraria,
ahora en este tipo de pelea en el barro son más operativos que el facha clásico tipo Jiménez Los Santos, que era muy gracioso poniendo motes, pero tiene cierta coherencia dentro de su discurso, y los que no tienen coherencia le van a ganar, y además, por ejemplo, Jiménez Los Canso, me ha salido un mote sin quererlo. El karma. El karma lo ha hecho mi lado inconsciente. Jiménez Los Canso, me está gustando. Pues Jiménez Los Santos no es nazi del misterio, y nazi del misterio ahora mismo es mainstream. O sea, entre el conjunto de la gente aficionada al misterio, el conjunto de intersección y la gente ultraderechista, ese conjunto de intersección ahora es más grande que los solo ultraderechistas o los solo del misterio. Y Jiménez Los Santos ya no pertenece al grupo dominante, porque le han ganado por todos los lados, con una serie de barbaridades que cuento en el libro, que lo más sorprendente de las fachaguas es que al final, si te tenías que posicionarte, que ahora estamos tan acostumbrados a posicionarnos hasta movida a fútbol todo el rato, pues yo soy más de este o de este, o yo prefiero que gane Kamala porque ha matado niños en Israel, pero oye, pero nos va a dejar abortar, no sé, este tipo de cosas. Que dices, ¿por qué me voy a tener yo que posicionar entre tú y Kamala? Cada uno tiene sus maldades y otro tiene sus menos maldades, ¿no? Bueno, pues que en el caso de Jiménez Los Santos contra los nazis del misterio, tendías a identificarte con Jiménez Los Santos, porque dices, por lo menos, no sé, por lo menos no es esta locura nueva que no entiendo por qué insultan a todo el mundo y cuando ya les has ganado dialécticamente te saltan con otra movida inventada, ¿no? Y bueno, y luego por no hablar eso, ya las maldades personales que iban contra él, de decirle que era un asesino porque una colaboradora suya había tenido un accidente y murió, además muy joven, una chica de 40 años, no llevaba 40 años, y los nazis del misterio le decían que le habían matado a él porque les había obligado a vacunarse a sus trabajadores. Bueno, les había obligado, había dicho en la radio que todos sus trabajadores tenían que vacunarse para no infectar a los demás. Y eso le sirvió para decir que él había asesinado a la otra, encima una tía que conoce y que ha trabajado toda su vida con él, y le llaman asesino de su amiga. Una barbaridad de la hostia, pero demuestra que que siempre va a haber alguien más malo que tú. Entonces Jiménez de Los Santos de repente ve una bola de mierda que dice, pero la bola que yo he estado haciendo toda la vida de fango, ¿qué ha pasado? Pues se le ha comido una de mierda que por cierto eran todos oyentes tuyos, pero han aprendido a sobrarse más que tú. El concepto de nazi del misterio es bastante fascinante. Hay un par de cosas en las que te has empeñado ahí en mostrar una genealogía, por lo menos una pequeña genealogía. Por ejemplo, documentas muy bien todos los inicios de esa frase de que te bote chapote, buscando cuál fue el origen real de la frase, pero por ejemplo, en los nazis del misterio haces una desviación para saber de dónde viene, cómo es lo hippie, cómo se junta con tal, que es un proceso fascinante. Sí, y además en ese capítulo he creído necesario hablar un poco de cómo lo he visto yo en su versión local, porque se ha hablado mucho de QAnon, todas las conspiraciones que vinieron de América, que también nos reíamos de ellas hace 20 años, y aquí estamos con conspiraciones más locas. No sé, ayer decían que primero el bulo de que en el garaje del centro comercial había miles de muertos, luego vienen los equipos de seguridad, no hay muertos, vale, dura medio día esa disculpa, porque luego han empezado a salir nazis del misterio diciendo que es que los muertos los sacan por la noche. O sea, es imposible, no se puede ganar contra los nazis del misterio. Y ya me había perdido, bueno, que en el capítulo explico un poco cómo las personas amigas del misterio autóctonas, cómo llegaron a convertirse en su mayoría en ultraderechistas y al revés, porque me parece que tiene particularidades el caso español respecto al americano. El americano viene de otro lado y el español, por supuesto, se basa en el americano, pero tiene unas particularidades distintas, no son todo nerds como pasa en América, ni son gente que proviene, la diferencia de campo o ciudad allí es más importante, aquí no, y entonces decidí contar un poco cómo he
he visto yo, que para el que no estuviera atento ni a las noticias ni al día a día, de repente alguien que haya estado en coma 15 años y supiera que echaba el tarot, le gustaban las flores de Bach y creía en los ovnis y veía el programa de Iker Jiménez, o era político o una especie de una izquierda difusa, quizás abstencionista, de repente todos esos son de ultraderecha y el que se levanta del coma dice, ¿pero qué ha pasado aquí? O sea, ahora está relacionado con las movidas del ministerio, es ultraderechista. Pues sí, o por lo menos es el dominante, ¿no? Y entonces por eso he querido contar un poco con detalle tal y como lo veo yo, que posiblemente haya otras causas, pero doy los suficientes ejemplos y datos para que se vea que sí que ha sucedido esto. Sí, como que cierta contracultura en determinado momento acaba convirtiéndose en este otro discurso. Siempre se ha dicho que la contracultura tenía el riesgo de ser abducida por el sistema, y es un proceso que creo que se observa bastante bien en cuanto a la cultura popular, básicamente, que lo mainstream acaba absorbiendo lo mejor de la contracultura para, de alguna manera, asimilarlo y desactivarlo, y en este caso pues es una cosa como potenciada de bestia, ¿no? Sí, es exagerado. Sí, sí. No sé qué más decir de todo esto sin ponerme a contar más capítulos del libro. Claro. Vamos, si queréis participar en cualquier momento, adelante, no esperemos al final tampoco. Si queréis hacer cualquier pregunta sobre la marcha, aquí estamos. Hay también una manera de mirar la cultura popular, ¿no? Que también se junta un poco con todo esto que hemos estado hablando, y que es muy revelador, por ejemplo, los avatares que se pone la gente en Twitter, como a veces están tomados de personajes de la cultura popular, que muchas veces son lo contrario un poco de lo que tú quieres, con lo que tú quieres identificarte, si viendo en tu avatar esa figura, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay gente que igual sí creo que el subtítulo del capítulo es "Este criminal me representa", porque por una parte a veces dices, este se ha equivocado, porque tenía el Joker de la primera película del Joker. El Joker es un pringao que encima es un asesino. Pues o lo han interpretado muy mal o están a favor de los asesinos idiotas, ¿no? Pero en ocasiones lo interpretan mal, como por ejemplo pues el Joker, el Patriota de la serie The Boys, o les encanta también el protagonista de ¿cómo se llama este? Del Club de la Lucha. En el Club de la Lucha, vamos a ver, o sea, como tiene muchas referencias culturales y tal, parece que el protagonista es muy culto y muy listo, pero es un tío que participa, se va a dar de hostias a garajes, todo sudoroso, un machito que encima organiza una secta, su objetivo es ser terrorista y encima está mal de la cabeza. Digo, pero ¿cómo te puedes identificar con este tío? O sea, o no lo has entendido bien, o lo has entendido demasiado bien y estás como una cabra queriéndote identificar, pero es que tú luego vas y hay cuántos avatares hay de este pavo en las redes sociales, 400, ¿no? Y esto empezó un poco al principio, en los 90, cuando la moda de los asesinos en serie, y que venía un poco por que estábamos ya sobrecargados de que el bueno tenía que ser muy bueno en las películas, el bueno empezó a incumplir la ley, luego empezó a ser bien vista la venganza, luego ya no era tan irónico y ya no era como como en la Naranja Mecánica. La película hay un momento que te tienes que identificar con los malos porque ves que el Estado es igual de aterroriza lo mismo que aterrorizan los chungos, pero ahí hay como un pequeño mecanismo mental que nos ayuda a pensar de con qué no empatizamos y por qué, pero luego ya era cada vez la película te mostraba a gente con la que siendo los más chungos tenías que empatizar con ellos, ¿no?
y ya hemos llegado a un campo de maldades que es más normal encontrarte en cualquier red social un avatar de alguien súper chungo para que se identifiquen normalmente gente joven y tíos que cualquier avatar positivo, ¿no? Sí, la verdad que la novela del Club de la Lucha tiene una lectura quizá un poco más clara que la película y muchas veces se entienden las cosas de una manera bastante cosmética, ¿no? Porque claro, es Brad Pitt. Claro. Es Brad Pitt en camiseta, Sí. entonces claro, está bien, ¿no? Es como, bueno, en algún sitio puedo ser Brad Pitt en camiseta, ¿no? Tendrá que ser así, ser Brad Pitt en camiseta porque haga lo que quiera, ¿no? Claro, claro. Hay también, bueno, hay un tema al final del libro que yo no sé si deberíamos hablar de él o no. Bueno, como quieras. Y es que, bueno, uno de los personajes, quizá, puede ser el niño tu personaje más célebre, Mauro. Sí, bueno, supongo es el libro del que más se ha vendido de cómics. Uno de ellos, el de cómo convertirse en un hijo de puta, que bueno, que ya lo decía en el título, no disimulaba que fuera un hijo de puta, o sea, lo decía claramente. No el más leído, porque el más leído es el que hice del conflicto del Sáhara. Lo que pasa es que como era gratis, pues dices, hombre, gratis es más fácil que lo lea más gente. Pero sí, en el libro, vamos a hacer un spoiler, anuncio que lo voy a matar. Por varias razones. Una, porque estoy aburrido de un personaje que cada vez que tengo que hacer una historieta suya, en realidad se centra en hacer alguna gamberrada. Otra en la que explico que aunque los personajes no pertenecen a los autores, sino a la interpretación que hacen de ellos los lectores o lo que quieras, cuando leí que Villacís y su hermano el nazi, recientemente fallecido en enfrentamiento con otra banda de nazis y narcotraficantes, leían mis historietas de Herminio y celebraban sus bromas, dije, igual no me apetece estar dando ideas a los cayetanos chungos que hay por la vida, ¿no? Y finalmente porque creo que en este contexto, y al final es una reflexión personal en cuanto a todo lo que cuento antes en el libro, y creo que uno de los mecanismos del humor que utiliza más Herminio, que es lo que yo llamo la ruptura de protocolos, que en determinado ambiente en el que existen unas reglas estrictas y aparece un personaje que en la tradición del humor español suele ser un borracho, un aldeano, un punky, un drogadicto, que dice cosas no apropiadas, pues puede servir este mecanismo para hacer gracia y señalar pues una ley injusta o un comportamiento ridículo o una moda estúpida. Pero si en un ambiente que es en el que estamos viviendo ahora no hay unos protocolos sociales de ser todos buenos, como en comportarse educadamente como en una boda en un hotel de 5 estrellas y si aparece un borracho ahí sí que hace risa, pero es como que estamos en un ambiente en el que son todos borrachos meando por todas las esquinas. Si aparece uno más, no hace ninguna risa. Entonces el mecanismo que yo he usado hasta este momento me parece que funciona cada vez menos. Y sobre todo porque Herminio, que es un borracho y es un gamberro, hace bromitas. Yo digo que es el tío que te mea el portal de tu casa, pero no el que le vende preferentes a tu madre. Entonces el nivel de barbaridades que hace no... queda aplatanada por las barbaridades que hacen los poderosos. Entonces es un personaje cada vez con menos gancho para mí, ¿no? Menos impacto, además. Bueno, le defines ese argumento como Sobrategui, ¿no? Es un poco, pues es un sobrado, es un personaje que acostumbra a llamar la atención allá donde va y bueno, pues a hacer la chanza constante y tal. Y a mí me gustaba mucho ese título que le pusiste a otra recopilación de historias de Herminio, que era Cómo caer mal a un artesano. No era de Herminio, pero era... bueno, pero no era de Herminio. No era de Herminio, pero también era de chistes sobrados. Era de chistes sobrados, ¿no? Sí, sí. Y que me lo compraron algunos artesanos porque salían en la portada haciendo bicis con alambre y luego pero si se titula como caer mal, no lo compré. Bueno, los artesanos también tienen sentido del humor. Algunos sí. Sí, hay alguno por aquí que sí, lo dice. Yo mismo soy artesano a veces. Claro. Mauro,
La presencia tuya también en la radio, hablábamos antes de que tienes 13 temporadas ya en el A Vivir, ¿no? Sí, pero se apoya una vez cada 2 semanas. Bueno, pero hay un espacio también como de reflexión sobre la actualidad, digamos, en la radio, que bueno, estáis los viñetistas en la radio, que es una cosa que en principio parece un poco paradójica, sí, pero que está muy bien, ¿no? Sobre todo cuando hay días que Javier se empeña en explicar alguna viñeta. Sí. Esto es como intentar explicar un chiste, Claro. porque no está hecho el humor gráfico para la radio. Claro. Y en relación con tu trabajo de luego sentarte a pensar chistes y a pensar cosas, ¿cómo surgió la idea también de hacer un libro de solo texto? ¿No pensaste en llevar las mismas ideas, aunque muchas ya están en chistes tuyos, en expresarte de una manera gráfica con todo esto? No, yo suelo decir, cuando me dicen haces muchas cosas, pues en realidad yo es que cuento historias y normalmente la técnica para contarlas, el medio sí que lo selecciono, pero la técnica me importa como menos. Es decir, si yo hago una canción y ya suena lo que he querido tocar, pues ya me vale así, no quiero ser yo de Satriani. Y si mi tipo de dibujo me vale para explicar mis propias historietas, pues lo mismo. Entonces yo tengo la técnica mejor para contar lo mío, pero tengo una técnica limitada en todos los medios que hago, pero sí que utilizo el medio más adecuado para aquello que quiero contar, yo creo. Y me sale como... O sea, jamás pensé hacer un cómic de esto por varias razones. Una, porque la cantidad de datos que meto y ejemplos no podrían salir en una historieta, aunque fuera una historieta que yo hago mucho ensayo gráfico. O sea, todo el mundo llama novela gráfica todo, pero yo llamo ensayo gráfico cuando no es ficción, ¿no? Y otra, bueno, o sea, a mí me salía natural que fuera texto, ¿no? Pero otra de las razones evidentes es que si yo hago con mi tipo de dibujo expresionista un ensayo, se tiende a indicar con ese estilo que los ejemplos y las cosas que estás contando están usando uno de los mecanismos del humor más conocidos, que es la hipérbole, porque en cualquier cómic mío de Ángel se fija, se exagera un poco, se coge, aunque luego la realidad a veces te exagera más tus exageraciones, ¿no? Pero aunque haya usado otros mecanismos de humor en el libro, quería que el de la exageración retirarlo y que no diera sensación de que era exagerado, porque todos los ejemplos, aunque sean burradas bestiales, son exactos y concretos y concisos y que proceden de la realidad. Y no quería que en ningún momento pareciera que estaba exagerando con fines humorísticos. Y al final, en realidad creo que ha dado buen resultado, por lo menos para la atención mediática recibida, que yo estoy acostumbrado a que hago un cómic y me llaman de 4 sitios y en cambio he hecho un ensayo y me han llamado de 40, ¿no? Porque como que se percibe que hay un trabajo de documentación y de seriedad más gordo, ¿no? Sí, que el libro yo creo que aparece en un momento pertinente. Pues, se suele decir mucho de esto es un libro necesario, pero bueno, pertinente, y yo creo que documenta muy bien momentos que estamos viviendo en esta ahora. Disculpa un segundo, yo también te iba a hacer una pregunta sobre eso, de si de verdad te habías creído lo de terminar el libro diciendo que te ibas a cargar el niño bola extra. Yo te quería proponer una cosa. ¿Cómo que sí me lo he creído? Sí, no, claro, es que te iba a preguntar, ¿tú crees que hay razones suficientes para cargarte a este personaje? Y claro, si tú pones ahí en tu artículo razón 1, razón 2, razón 3, pues ya está, ¿vale? Pero sí, yo aún así me permito sugerirte que no te lo cargases. Es uno más, como cuando se iban a cargar a Corto Maltés y muchas cosas, ¿sabes? Pero te quería proponer que por qué no le das un repasito y en vez de libro de texto tú sigues con lo tuyo, que son viñetas mayormente, ¿eh? Y en vez que reflexione un poco el hombre, y en vez de ser Herminio Bola Extra, es Herminio Bola Triste, por ejemplo, porque a partir del momento en que ya no va a ser el gamberro súper, porque claro, ya ha sido rebasado por esta realidad que estamos viviendo, pues ser consciente de que ahora es esa vuelta nada más a la ironía, a la más gamberra, si quieres, ironía que se te ocurra.
Y entonces Herminio Bola Triste Nada, ya no ya. le va a valer de nada tener Ya el 3. mismo nombre indica lo que sería. Sería un cómico No, triste. no, pero interesante, pero no te cargarías al personaje. Pero Yo era... igual que no va a resucitar, voy a hacer un libro de él, el último, que se va a llamar La muerte de Herminio, va a morir de una forma bastante desagradable. Y no va a resucitar, porque no estamos en el universo Marvel, tampoco se va a modificar ni se va a hacer bueno, como pasa en el universo Marvel sin ninguna consecuencia. Yo que sé, el espadachín de los Vengadores era malo y de repente sacó la misión y luego se hace bueno y dices, y todas las maldades que has cometido antes no tienen una penalización, ahora resulta que te has pasado a los héroes y ya está. O Wanda, la bruja escarlata, de repente son malos, de repente son buenos. No, eso en mis cómics tampoco pasa. Sí que me han ofrecido otra solución en una de estas presentaciones. Me dicen, bueno, vale, muere, pero no puede haber historietas de la juventud de Herminio. La precuela, ¿no? Ahí ya me ha tentado un poco, pero no de momento, ¿no? Conan Doyle hizo lo mismo con Sherlock Holmes, Sí. y luego tuvo que recoger cable, ¿no? Porque estaba un poco harto, básicamente, también, ¿no? De que se le reconociera por Sherlock Holmes y no por los libros de historia que había escrito sobre batallas navales y tal. Bueno, pero recogió cable, hay gente que considera que no, que murió y ya está, ¿no? Que murió. Todas las cosas posteriores no existen. Moriarty estaba ahí como precursor del malismo también. Moriarty a tope. Un malvado a tope. ¿Alguna cosa más por ahí? Irra. Mira, muchas gracias, Mauro, por la presentación. Yo tenía sobre todo la inquietud de... Hombre, malos atractivos siempre ha habido malos que nos han molado mucho. Pero aquí estamos hablando de hijos de puta sociópatas. Es como un salto de categoría el tipo de maldad. Y luego te mola en ficción y por la fascinación del mal, pero no... O eran minorías las que de repente decidían escribirle a Charles Manson a la cárcel o ofrecerle trabajos sexuales, no sé, ¿no? Era una minoría absurda de gente desquiciada, no era la mayoría la que aplaudía a Charles Manson, ¿no? Y también pensaba que en el anterior jueves sociológico trajimos a Raquel Peláez con Quiero y no puedo, una historia de los pijos en España, y al poco de sacar el libro ha sacado Españolo, que es una marca de ropa de las banderitas, un anuncio que soy cayetano y qué, ¿no? Sí. Es muy, muy bestia, además, de gente pasando muy bien, pijos pasando muy bien. ¿Cuál es el caldo de cultivo social para que este tipo de comportamientos realmente tengan una recompensa, cuando siempre ha sido lo contrario? Ya, sí, no, un caldo terrible y maloliente. Pero sí que es verdad que el libro de Raquel se cruza en muchas ocasiones con el mío en muchas cosas, y una de los fenómenos que habla ella, que es el fenómeno aspiracional de el que no tiene querer ser hijo copiando las marcas o copiando los comportamientos que existen en las redes. En realidad el malismo también tiene parte de componente aspiracional, porque ves a chavales que les están engañando con las criptomonedas y con sectas de criptobros y tal, pero ellos quieren aspirar a ser el millonario, y el millonario ahora no solo es una persona que lleva una ropa de marca y juega al golf y por eso quieren jugar al golf y llevar la ropa de marca, no, es que el millonario es ahora Elon Musk, que hace maldades y trata a los de abajo como el culo, con lo que los chavales que se comportan de puta pena y que son machistas a tope y tal, es porque es aspiracional, es voy a ser como el millonario es machista, hijo de puta, transfobo, pues yo voy a serlo también, ¿no? Y ahí se cruza bastante con el de Raquel. También el otro día pone, o ayer o antes de ayer, puse en alguna red social Raquel, una tía de estos grupos ultraderechistas que hay en Valencia haciéndose promoción aprovechando el río revuelto, nunca mejor dicho, que llevaba una gorra que pone Make Masculinity Great Again. Y entonces había gente que decía, pero ¿por qué lleva eso? Y le responde Raquel, es de su marca canallita.com,
Y entonces otra dice, pues yo me he leído el de Mauro y eso sería un malismo. Y yo le respondí, canallita.com, sale en el capítulo tal. Obviamente. Y estábamos ahí cruzándonos Raquel y yo, pero es evidente, canallita.com. Yo la conocí porque hacía promoción el pequeño Nicolás, que ya lo hice todo, ¿no? Sudaderas con mensajes para tocar los cojones. Sí, yo siempre que alguien de estos hace o dice una cada vez más gorda, me los imagino en el colegio, Ya. como tenían que ser. Y en el colegio pasaba una cosa, que este tipo de gente se convertían en bullies y la respuesta no era ignorarles, porque si los ignorabas, perpetuabas el maltrato. Entonces tenías que enfrentarte a ellos. Sin embargo, con el tema del malismo en redes, yo muchas veces fantaseo con dejarles solos, a ver si como la rata se siente. Eso por una parte. ¿Crees que esa es una solución, dejarles solos? ¿O Pues, eso es cerrarles el espacio? Eso es lo que decía lo de no alimentes al troll. Entonces, en realidad yo creo que es mejor sistema que el de alimentarles rebatiéndoles. Pero tampoco es un sistema perfecto, porque hemos visto que al BIS no le alimentó nadie en los medios de comunicación en ningún sitio y sin embargo surgió y se hizo un espacio gigantesco. Respecto a lo que decías del colegio, efectivamente, malismo en el colegio siempre había. El que hacía bullying era porque luego era el más malote del colegio. Lo que pasa, lo cuento un poco en el libro también, en el capítulo sobre subculturas juveniles. Lo que pasa es que normalmente este tipo de maldaditas, no sé cómo se diría, de maldades pequeñitas, se te escribían a un círculo pequeño, porque ese malote luego no iba al jefe de estudios o al profesor para contárselo porque recibiría un castigo por ello, y menos a los padres. Pero sin embargo sí que era una especie de malismo, claro. Y todos hemos colaborado alguna vez en decir algo más malo de lo que somos para tener cierta repercusión. El problema es cuando se convierte en una estrategia de comunicación dominante, ¿no? O es más problema, ¿no? Lo que te quería preguntar realmente era, si te has puesto a estudiar todo esto, habrás visto una estructura, ¿tú crees que esto tiene un límite? Pues... ¿Tiene un tope? Es decir, lo del tipo manchándose el traje de barro que están como de la iglesia para hacer un directo, eso es como un tope que ya dices, hasta aquí no se puede ir más allá. ¿Se puede ir más allá? Pues cada vez... yo quiero ser optimista y creo que, como toda moda, aunque sea una moda que tiene muy buenos resultados para los que la practican, yo creo que las modas acaban por hartazgo. Y siendo optimista, yo creo que habrá un momento que nos hartemos y que esto vaya menos. Ahora, siendo pesimista, igual la bola de nieve se va haciendo cada vez más grande y acabamos en Mad Max, que llevamos camino bastante con que haya ganado Trump y todas estas cosas y las guerras que se están produciendo. Pero, aunque sea optimista, yo cada vez que he sido optimista al decir esto ha llegado hasta aquí, no se puede más, o sea, tú dices el de mancharse de barro, pero ha salido diciendo que lo hacía para que no hubiera un fallo de récord y ha tragado. Esa me la he perdido. Por lo menos no ha salido diciendo que era que como en una grabación anterior tenía manchado de barro hasta aquí, pues que iba a quedar mal, como si en la no ficción existiera el récord, ¿no? Pero por lo menos ahí ha tenido que arrepentirse, no ha dicho sí, me he manchado de barro y qué, que sería lo verdaderamente malista, ¿no? Pero sin embargo al BIS, cuando le pillaron cobrando la mordida esa, encima no la cobraba en criptomonedas, no, te vendo las criptomonedas a vosotros que sois los pringados, pero yo quiero dinero contante y sonante, ¿no? Pues sí que metió una modulación diciendo, una explicación chorra de no, es que lo único que he hecho es cobrar sin factura, pero sin embargo yo decía, hasta aquí hemos llegado, al BIS ha caído, o sea, todos decimos, ya ha caído, sus seguidores van a ver que es un sinvergüenza. Pues no. ¿Y cómo lo hizo? Primero con un malismo, decir, sí, no dijo, como decían los del PP madrileño corrupto, aquello de, no, es que era una herencia que tenía de mi padre en Suiza, o todas estas pequeñas disculpas tradicionales del mal. No, Alvis sale en el vídeo, o dice, o era un dinero que me debía, o algo. No, sale en el vídeo y dice, sí, lo he cobrado, ¿qué pasa? Y luego ya mete esa modulación tradicional de lo que pasa es que he cobrado sin factura y alguna explicación idiota, ¿no? Pero de entrada lo reconoce,
que tú ves los primeros segundos del vídeo donde lo reconoce y dices, este ya ha caído. Acaba de reconocer que ha cobrado. La explicación que venga no vale para nada. Pues sí, sí que vale. Y todos, ¿qué dijeron todos? Uy, qué sincero es. Qué sincero. Que cobra 100.000 euros y dice, los he cobrado, joder. Así vale para todo, ¿no? Adelante. Sí, me parece muy interesante todo lo que has dicho y comparto al 100% lo que dices, pero me surge una duda, tal vez porque no he leído tu libro. Y es que los personajes que citas, Villacís o Aguirre o Ayuso, Jiménez de los Santos, Pascal, son de centro, centro-derecha o ultraderecha. Mi pregunta es, ¿el marismo es monopolio de la derecha y de la ultraderecha o le salpica alguno de la izquierda? No, es una estrategia transversal, pero transversal no solo políticamente, sino de edades, aunque pertenece a la nueva época. Lo que sucede que es cuando hablamos de ella aplicada a la política, se ha usado exageradamente y con muchísimo ímpetu en la ultraderecha y en parte de la derecha que no quiere que le roben los votos a la ultraderecha. Entonces, cuando hablas de personajes populares que con nombres y apellidos se han atrevido a usarlo, en política son todos de derecha a ultraderecha, hay excepciones. Y cuando suceden en la izquierda nos parecen rarísimas. O sea, y luego hay gente hasta que lo celebra. Cuando el me gusta la fruta de Ayuso, que creían que iba a ser otro problema, que iba a tener el mismo uso y les iba a procurar el mismo beneficio del que te bote chapote, estaba subiendo otra vez el me gusta la fruta, se hicieron camisetas, regalaron cestas de frutas entre ellos, que no sabía quién se le estaba llamando hijo de puta a quién, pero llegó un momento que de repente a Óscar Puente le lleva un me gusta la fruta porque se le había jodido alguno de los trenes, que se le jodan y tal, y él dijo, a mí también me gusta la fruta, pero muchísimo. Y todo el mundo se llevó las manos a la cabeza de cómo un ministro puede decir me gusta la fruta muchísimo, que todos sabemos qué quiere decir, eres muy hijo de puta. Pues porque recurrió al marismo. Y hay gente que lo celebró porque quedó desactivado, como era un lema que no podía ser utilizado, o sea que podía ser utilizado por cualquier ideología, porque no caracteriza a ninguna de ellas, quedó desactivado, porque a todo el que yo dijera me gusta la fruta le puede responder me gusta la fruta muchísimo, pero aunque y venía desde cierta izquierda, llamemos izquierda al PSOE. Pero hay poca gente que lo usa desde la izquierda, y aunque fue celebrado, o sea, el efecto es que el debate público sobre gestión y sobre política quedó anulado de la misma manera. El uso a la izquierda o a la derecha, estábamos hablando de dos chavales en el instituto llamándose hijo de puta uno al otro. Daba igual de que bando estuvieran. Pero en cuanto a que se puede usar por la izquierda incluso más fuerte en las redes sociales, desde el anonimato, no desde el nombre y apellidos, porque ya te digo que el nombre y apellidos se usa especialmente en la ultraderecha y han usado este sistema para llegar a donde están ahora, que el marco político mediático está más enfocado, está ultraderechizado totalmente. Pero en las redes sociales, cuando una tía dice cualquier cosa y los ultras le responden cállate Charo, también existe cuando alguno de derechas dice cualquier cosa y desde la izquierda le dicen lágrimas de facha. También es un malismo, es evitar el debate y la argumentación con un deseo chungo de reírse del contrario, ¿no? Pero en los medios públicos lo utiliza sobre todo la ultraderecha. Yo lo que iba a decir es que, bueno, el libro me parece que es para pensar muchas cosas. Que a mí lo que me da la sensación es que se necesita una sociedad largo tiempo preparada para que esto pueda ir cuajando. Me da la sensación de que se nos han ido dando pequeñas dosis de cianuro para que el cianuro no nos haga efecto. Y yo recuerdo que yo no sé, porque no he terminado el libro todavía, yo no sé si se cita, porque a mí, bueno, lo de que se jodan me pareció muy mal, pero me parecía tan vulgar, y sin embargo hubo una cosa que me preocupó mucho, que creo que es anterior a lo de Fabra,
que fue una frase aparentemente no malista, porque tiene una parte positiva, pero que para mí es una léale, que fue la de Sin complejos, de José María Aznar. El día que yo oí a José María Aznar decir Sin complejos, dije, Virgen Santa, como empiecen a decir lo que piensan. Y a partir de ahí se empezó a decir lo que se piensa, sin complejos. Luego ya hemos llegado a eso de que el que pueda hacer que haga, que todos sabemos que parece siciliano. Ya. Entonces utilizan un malismo positivo. Bueno, positivo no. Quiero decir, con una formulación positiva. No hay ningún insulto. Sí, vale, sí, te entiendo. No hay lo de Sin ningún complejos. insulto en el que pueda hacer que haga. Ya. Parece que vas a hacer eficaz. Bueno, sí, porque ahí mezcla el malismo, mezcla la estrategia del malismo con la antigua de disimularlo un poquito. De todas formas, está bien, no menciono lo de Sin complejos en el libro, pero que está claro que era como un inicio de eso, que recordemos que también sucedía en la publicidad, porque el Whisky Dick se anunciaba, y yo creo que es anterior, que Aznar lo cogió de él, era Sin complejos, ¿verdad? Para gente sin complejos, o sea, que ya te decían que vale, que por una parte venía a decir no tengo complejo de pedir un producto más barato y más español, que es una cosa positiva, o sea que me da igual porque tampoco lo otro es un poco pijo, pero luego el tipo de anuncios que hacían, lo de Sin complejos, era ya sin complejo estar borracho diciendo la barbaridad que quiera a la persona que pase delante, o sea, ya empezaban con un poco de la publicidad malista, ¿no? La cosa es que teníamos que estar preparados, quiero decir, venir de largo para entender exactamente qué nos estaba diciendo. Cuando yo oí Sin complejos, sabía que se refería a vamos a sacar. Sí, vamos a... Y en lo del que tenga que hacer que haga, que a mí me sonó a mafia pura, también tenemos que estar en el ajo, es decir, estamos preparados. No, Sí. pero que tendríamos que estar, sí. De Estamos hecho, esto de anestesiados. Sin complejos, por ejemplo, en el mundo nazi, pero no de llamar nazi a uno que sea derecha, no, nazi, con cruces gramadas, soles negros y Hitler tenía razón en los tatuajes. Hace 20 años primero empezaron a robar toda la terminología de la izquierda. Primero empezaron o por lo menos moderada, primero liberal, luego libertario, luego anarco, pero es que el otro día ya estaban robando de la cultura. O sea, un columnista de estos decía que los de Van Gogh eran contracultura. Pero tío, ¿pero qué estás diciendo? Que Taburete eran punk. O sea, y los nazis estos de Sin complejos hacía 20 años, pues decían, no, yo soy liberal. Sí. Ya en sus bios no ponen nación, no ponen liberal. Ya hay muchos que dicen, no sé cómo dicen, no dicen soy nazi, pero dice soy nacional y no sé qué. Nostálgico también se usa. Nostálgico. Sí, se usa nostálgico también por gente muy joven. Y luego ya no disimulan los tatuajes, ya no llevan en las concentraciones, ya no llevan mangas largas que luego se las recortaban cuando iban al gimnasio, no, ya directamente ves que en los del otro día de Valencia una vez más sí que había varios con cruces armadas y con alusiones. Había uno con un 22 que salía encima con unos huevazos. Mira, ahí sí que se intentó disculpar, decía, no son SS, creo que además era el que había hablado con el rey. Y es un 22, pero es un 22 que todos sabemos que es un Dogwitzer nazi que hace alusión a los 22 juzgados en Nuremberg, que ellos los consideran que se sacrificaron por la causa nazi. O sea, llevas un 22, tío, pero es que no lo ocultas, vas ahí directamente, o el 88, que sabéis que es de Hitler, o todas estas movidas, ¿no? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, que son las 9:15, se nos ha pasado volando. Y os damos las gracias por venir y especialmente a ti, Mauro, un placer recibirte. Gracias a todos.